Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre no volvernos presa de la realidad. Entonces, para poder empezar esto, cualquier circunstancia, en este caso, que venga del exterior, nosotros no la podemos controlar. Y si vivimos pendiente de ello, como por ejemplo, estás pendiente de que tu móvil suene, ¿para qué? Para recibir una mala noticia o una buena noticia. Y de acuerdo a eso, tú fluctúas en cómo te sientes ese día. Entonces, eso es ser presa de la realidad. Estar dictado por tus cinco sentidos y creerlos como una absoluta certeza, ¿no? De que es así. Efectivamente, en la Biblia Dios nos enseña a orar. Y la manera perfecta de nosotros orar no es pedir, porque al pedir estamos dando a entender que no lo tenemos. La manera perfecta de orar es llamar a las cosas que no son como si ya lo fuesen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que crear una versión tuya. Esta es tu versión tuya de ahora. Creas una versión paralela tuya. ¿Correcto? Creas una versión paralela tuya. Y esa versión paralela tuya tiene una realidad. Primero defines la realidad y luego defines la versión que va a manejar esa realidad o que va a estar dentro de esa realidad. Entonces, una vez con esa versión tuya, tú encarnas esta versión. O sea, es como que si esta versión, tú te metes a esta versión. O lo que ves con los cinco sentidos, lo empiezas a ver con los ojos de esta versión. No al contrario, no siendo tú esta versión, la que eres ahora, tratas como que de acuñar o de poner encima lo que quieres. No siendo tú, dejas de ser tú, porque es una versión paralela. Es una versión paralela a lo que tú quieres. Entonces, creas una versión paralela, ¿ya? Con la vida que quieres. Primero la vida que quieres, ¿no? Porque siempre es lo que nos llama la atención, ¿no? La vida que quieres. Y luego tu versión paralela que va a operar esa vida. Encarnas esa versión en tu tercera dimensión. O sea, ¿qué quiere decir? En tu realidad de ahora encarnas eso y te empiezas a comportar, empiezas a reaccionar como esa persona. Y esto, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con respecto a que esa persona, con respecto a la adversidad, no va a tener ningún problema. No va a volverse presa ni de una noticia buena ni de una noticia mala. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la capacidad de elegir. La adversidad es como un test que nos da a nosotros que elegir cómo queremos reaccionar y si queremos reaccionar con nuestra versión antigua o con nuestra versión de la hora o como nuestra versión paralela que ya somos y ya encarnamos. Entonces, pero nosotros cuando sucede una acción negativa o una circunstancia negativa, de manera automática tendemos a reaccionar de manera reactiva. Bien sea positiva o bien sea negativa, siempre reaccionamos de manera reactiva. Por eso lo primordial que tenemos que buscar es la neutralidad. Cuando nosotros tenemos neutralidad, pues tenemos un lapso para poder decidir cómo vamos a reaccionar y no hacerlo de manera reactiva, no hacerlo de manera impulsiva, emocionalmente, ¿no? Se van a dar cuenta que siempre lo hacemos de esa manera, bien sea positiva o negativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú intentas cambiar algo en esta realidad, como por ejemplo trabajas, ¿no? Trabajas y consigues, y de manera reactiva reaccionas positivamente. Pues cuando suceda un acontecimiento negativo, de la misma manera vas a reaccionar de manera negativa, reactiva, pero negativa, y te vas a ir para abajo. ¿Por qué? Porque estás tratando de cambiar tu realidad, estás tratando de cambiar la causa, estás tratando de cambiar el efecto y no la causa. Entonces, la causa, ¿qué serían? Nuestras creencias. Primero tenemos que cambiar nuestras creencias o cambiar nuestra mentalidad
para cambiar nuestra realidad, porque como les explicaba, si cambiamos solamente la realidad no estaríamos preparados y entonces con cualquier acontecimiento, sea positivo o negativo, vamos a reaccionar de manera reactiva y eso va a hacer que todo se vaya abajo o por el momento vas a estar bien y luego con cualquier noticia mala, pum, para abajo y se acabó. Entonces, eso es efectivamente lo que sucede, a lo que yo me refiero cuando digo no tienes que ser presa de la realidad. No tienes que ser presa de los acontecimientos. Y entonces, ¿esto por qué sucede? Esto sucede por la falta de comprensión. La falta de comprensión de la verdadera manera de vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se gesta nuestra realidad? Nuestra realidad primero se gesta en la quinta dimensión, disculpen, en la cuarta dimensión. Pero esa cuarta dimensión fue adquirida mediante una posibilidad de la quinta dimensión que tú elegiste ser. Y lo que elegiste ser de la quinta dimensión lo estableces en tu cuarta dimensión como una creencia y esa creencia es lo que imprimes en la tercera dimensión. La tercera dimensión, 5 sentidos. La cuarta dimensión son nuestras creencias o estado de conciencia. La quinta dimensión son las posibilidades infinitas. Dios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos cambiar nuestra mentalidad, escogemos de las posibilidades infinitas de Dios nuestra identidad. Es por eso que a Dios se le denomina el yo soy. ¿Por qué se le denomina el yo soy? Porque después de lo que acuñes antes de esta frase, ¿qué es? Es lo que tú quieras, o sea, es Dios. Son posibilidades infinitas lo que tú puedes poner después de esta frase. Es justamente por eso que esa identidad o esa persona que tú quieres ser, o esa versión de ti que quieres ser, la jalas de la quinta dimensión, la pones en tus creencias, mediante cómo cambiamos nuestras creencias. Nuestras creencias las cambiamos con la acción, ¿ya? Entonces, digamos que tú ahorita te ves como una persona no capaz. Entonces, para poder cambiar tu forma de pensar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiar tu autoconcepto. ¿Cómo cambias tu autoconcepto? Mediante una acción repetida, sin fallar a tu palabra. Como por ejemplo, todos los días voy a ir al gimnasio a las 7 en punto de la mañana. Durante un año no fallas. Y entonces tú cambias tu creencia sobre ti mismo y ya no te ves como una persona que no puede. Al contrario, te ves como una persona capaz. Y también cambiamos nuestra creencia con la repetición continua de una información, de la misma información. ¿Cómo se nos estableció todo lo que creemos hoy en día? Porque lo escuchábamos de nuestros padres, de nuestros profesores, y entonces se instaló como una creencia, ¿no? Como conseguir dinero, ¿no? Primero ir al colegio, a la universidad y luego todo eso. Entonces, eso está instalado y por eso creemos plenamente de que es así. Entonces, una vez que esa posibilidad que tú has jalado de la quinta dimensión la vuelves una creencia mediante la acción, tú, en este caso, tu inconsciente, porque en el inconsciente se establecen las creencias, tu inconsciente imprime tu realidad. ¿Por qué? Porque el universo es como un filtro de vibraciones, nosotros somos vibraciones, y el universo es un filtro que al entender nuestra vibración nos la devuelve en materia. Entonces, ¿qué pasa? Que tú emites la frecuencia todo el tiempo de lo que está en tu inconsciente. O sea, emites la frecuencia de lo que piensas cuando no estás pensando. Nosotros podemos tener el control del 2% de nuestros pensamientos, mientras que el otro 98% lo controla el inconsciente, nuestra creencia, nuestra identidad, nuestro yo soy. Lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Eso es lo que estamos atrayendo en todo momento. Entonces, para cambiar ese 98%, ya lo hemos dicho, mediante el autodominio cambiamos nuestro autoconcepto y ya ganamos confianza del logro con respecto
a nosotros mismos y nos vemos más capaces de poder lograr ciertas metas. Entonces, para ello, volvemos a lo del, en este caso volvemos a lo de la presa de la realidad. ¿Por qué es importante nosotros no ser presa de la realidad? Porque cuando nosotros tenemos una vibración, tenemos que tratar de mantener esa vibración. Sabemos muy bien que lo que está delante de esta vibración es la creencia, nuestro estado de conciencia, lo que creemos plenamente de nosotros, nuestra identidad. Pero para poder acelerar el proceso, tenemos que, en este caso, mantener esta frecuencia. Tenemos que mantenerla y con cualquier acontecimiento negativo, ¡pum!, cae. Esta frecuencia cae. Es por eso que tú no debes validarte con lo que ves. No debes validarte con tus 5 sentidos. Debes validarte con lo que ya eres, pero aquí. Con tu yo soy que has jalado de la 5ª dimensión. Con esa versión paralela que hablábamos hace un momento. Con esa versión paralela te empiezas a identificar. Y empiezas a ver con esos ojos tu realidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos acelerar nuestro proceso y poder ir consiguiendo mayores resultados, chicos. Espero les haya servido. Si hay alguna duda con respecto a esto de ser presa de la realidad, pues déjenme en la descripción. Vamos a resolver sus dudas, estamos para eso. Y no se olviden suscribirse y darle el botoncito al me gusta, que estoy muy agradecido con ustedes. Hasta luego.